Aleluya. En este momento voy a compartir con ustedes el tema, la historia de los reyes de Judá, y el pasaje principal se encuentra en 2 Samuel 7, versículos 12 al 16. 2 Samuel 7, versículos 12 al 16. Se los voy a leer. Cuando tus días se hayan cumplido y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a tu descendiente, que saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Cuando haga lo malo, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Delante de ti, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono será establecido para siempre. Esta es la palabra de Dios. En este momento, vamos a reflexionar sobre la historia de los reyes de Judá y cómo se transmitió la palabra de Dios, tal como le prometió al rey David en el pasaje de hoy. Hay tres objetivos que vamos a considerar a lo largo de este estudio. Primero, vamos a pensar en el papel de los reyes. Cuando Dios creó a la humanidad en el jardín del Edén, puso a Adán a cargo de toda la creación. Y Adán era como un rey regente, a quien se le dio la autoridad, se le dio la posición para gobernar en lugar de Dios. Sin embargo, la presencia de Dios no se quita. Dios es el rey de todos los reyes. Y más adelante en la historia de Israel, Dios está restaurando la soberanía de Dios entre su pueblo. Y después de darles la ley, que es la palabra soberana de Dios, Dios les dio la soberanía a través de este reino. Y mientras que otras naciones tenían reyes, reyes humanos, Israel no tenía un rey humano. Así que le pidieron a Dios tener reyes humanos. Sin embargo, la diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era que los reyes humanos, tal como lo mostró David, debían representar al verdadero Rey del cielo y al Rey eterno, Dios. Sin embargo, en esta historia de los reyes, podemos ver que han perdido ese papel y se han olvidado y no cumplieron con ese rol. En segundo lugar, vamos a reflexionar sobre la continuidad del pacto de Dios, la fe que se transmite. En la serie Historia de la Redención, el reverendo Abraham Park, el autor, sigue enfatizando y resaltando la importancia, según la Biblia, de transmitir la fe a la siguiente generación. Y a través de esta genealogía de los reyes, vamos a ver cómo se transmite esa fe del pacto. Y luego, por último, vamos a reflexionar sobre el Mesías, el Rey eterno, que ha de venir, tal como acabamos de leer en 2 Samuel, capítulo 7. Él ha de venir como descendiente de David, como el Rey eterno. Entonces, ¿cómo es que Él viene en esta genealogía, en este linaje de Judá y David como el Rey eterno? Así que pensemos en los 20 reyes del reino del sur de Judá. Y serán 20 reyes, así que no es poco, pero voy a cubrirlos brevemente. Voy a hablar sobre los puntos principales de sus acciones, sus logros. Y luego, la evaluación de Dios sobre si fueron buenos, malvados o extremadamente malvados. Entonces, el primer rey después de Salomón fue Roboam en el reino del sur de Judá. Y no voy a mencionar cada vez, pero el pasaje bíblico que cubre este personaje, entre paréntesis, Segunda Crónicas capítulos 10 al 12, y luego sus años de reinado. 930 a 913 a.C.
En 2 Crónicas 11, versículo 17, nos dice que Roboam era fuerte y le fue bien durante los primeros 3 años. Sin embargo, continúa en el capítulo 12 y en el versículo 1 dice que él abandonó la palabra de Dios cuando se hizo poderoso. Y verás que este es el patrón. Esta es la debilidad de la humanidad. Cuando están necesitados, cuando no tienen suficiente poder, buscan a Dios y se aferran a Él, dependen de Dios. Pero una vez que se hacen poderosos, se olvidan de Dios, abandonan a Dios. Así que abandonó la palabra de Dios cuando se hizo poderoso. Primera de Reyes 14, versículos 22 al 28 nos dice, Él construyó lugares altos, pilares sagrados, una será en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. No solo se olvidó y abandonó la palabra de Dios, sino que empezó a seguir otras creencias. Y tú y yo sabemos eso, porque Salomón se casó con muchas esposas y concubinas de diferentes países, culturas y religiones, y les permitió traer a sus dioses e ídolos. Esos dioses gentiles se volvieron comunes en toda la tierra de Dios, la tierra de Israel y Judá. También había prostitutos de culto masculino en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los hijos de Israel. Por eso Dios envió a Sisac, el rey egipcio, para que se llevara los tesoros del templo y del palacio. Y este es otro patrón, otra parte del mismo patrón. Se vuelven poderosos, abandonan a Dios y traen otros ídolos, los adoran y construyen santuarios. Y entonces Dios usa naciones y poderes extranjeros para castigarlos, y luego regresan y a veces no lo hacen. Pero 2 Crónicas 11, 21 y el capítulo 12 nos dicen que Roboam tuvo 78 esposas y concubinas y que su madre era una amonita. Ellas lo influenciaron para que cayera en la idolatría. Así que, según la evaluación de Dios, fue un rey malvado. El segundo rey después de Roboam fue Abías, también conocido como Abijam. 2 Crónicas 13, 1 al 18, él gobernó desde el 913 a.C. hasta el 910 a.C. El pacto de Sal le permitió destruir a los 800,000 soldados del norte con solo 400,000 del sur de su reino. Y así obtuvo una gran victoria, nos dice segundo de Crónicas 13:21. Se volvió más poderoso, pero se llenó de orgullo y no cuidó de la nación. Más bien, tuvo 38 hijos con 14 esposas y vivió el resto de su vida entregado a los deseos y placeres carnales. Así que, de nuevo, una vez que las cosas se vuelven más cómodas, porque al recibir más poder en la nación, no solo se alejan de Dios, sino que también olvidan su papel como rey, no cuidan al pueblo. Y la evaluación de Dios, también malvados. Mira, David y luego Salomón. Y Salomón permitió que otros dioses entraran en la nación. Y después de eso, los descendientes, ya 2 generaciones, siguen siendo malvados. Y entonces, algo en lo que podemos pensar en nuestra vida, algo que no hacemos. Bueno, si dejamos que otras creencias, otras religiones, otros dioses entren en nuestra vida, nuestros hijos también pueden verse afectados por eso. Tercera generación, Asa o Asa, segunda de Crónicas 14:3, nos dice que él destruyó los altares de los dioses gentiles, los lugares altos y los aserim. Finalmente, llevó a cabo una reforma religiosa completa. La nación estuvo en paz durante 35 años. Sin embargo,
36 años después de que él se convirtió en rey, hubo un ataque desde el norte. En esta crisis nacional, en vez de acudir primero a Dios, dependió del rey de Aram, que era una nación más fuerte en ese tiempo, y le dio los tesoros del templo como pago al rey de Aram. Así que en vez de acudir a Dios y darle ofrendas o pedirle ayuda, le dio lo que le pertenece a Dios, a este rey humano, Aram, para depender de él y pedirle su ayuda. En el año 39 de su reinado, tuvo una enfermedad en el pie y no buscó la ayuda de Dios, sino que fue con diferentes médicos, pero no encontró ninguna cura. 2 Crónicas 16:12. La evaluación de Dios fue bueno al principio, pero después se volvió malvado. El cuarto es Josafat. Josafat fue un buen rey. Siguió el ejemplo de su padre, los primeros días de David, y no buscó las batallas ni a otros dioses. Siguió los mandamientos de Dios. Así que el Señor estableció el reino. Bajo su control y todo, Judá le trajo tributo y tuvo grandes riquezas y honor. Él quitó los lugares altos y las imágenes de acera de Judá. Sin embargo, en 2 Crónicas 18, versículo 1, dice que casa a su hijo con la hija del rey del norte, Acab, cuyo nombre era Atalía. Ese fue su gran error. Probablemente lo hizo pensando en políticas y estrategias humanas, tratando de reunirse con el norte a través del matrimonio. Y luego, por ese matrimonio, las influencias del norte como la idolatría y el pecado entraron. El matrimonio se convirtió en un agujero o una puerta abierta para que la influencia de Satanás fluyera hacia el reino del sur. Inmediatamente encontró paz, justo después de aliarse con otras fuerzas o naciones. Con el norte, la familia de Acab y Jezabel, a través del matrimonio, de inmediato encontró paz y reconciliación con el norte. Pero la adoración a Baal se extendió por todo Israel y Judá, como mencioné hace un momento. Y Judá tuvo que sufrir las consecuencias durante más de 80 años, incluso después de su muerte. Aún así, la evaluación de Dios es buena, ya que Josafat, a diferencia de otros reyes, cuando se volvió poderoso, él no se volvió orgulloso ni rechazó o abandonó a Dios, sino que continuó tratando de hacer la obra de Dios y ser un buen rey. Aunque su error fue casar a su hijo con la familia de Acab y Jezabel. Y el nombre de ese hijo es Joram, quinta generación. Él estaba casado con Atalía, la hija de Acab, y no siguió los buenos caminos de su padre, sino que siguió los caminos de Atalía y su familia. Parece que es más fácil, ya que hay más tendencia de los seres humanos a seguir los caminos malos que los buenos. Por eso, la adoración a Baal se extendió por todas partes. Para fortalecer su autoridad real, mató a sus hermanos a espada. Más tarde murió de una manera horrible, con las entrañas reventadas. La evaluación de Dios, otra vez, malvado. Y luego vinieron 4 reyes después de él. Ocosías, Atalía. Atalía era su esposa. Joasia, Masías. Estos reyes fueron omitidos de la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. De este segundo periodo, ya que estamos hablando del segundo periodo de la genealogía de Jesús, fueron omitidos. La razón, todos estaban relacionados con Atalía de alguna manera y fueron influenciados por ella.
Y cuando somos influenciados por las artimañas de Satanás, especialmente en su intento de borrar la obra de Dios, o interrumpir la obra de Dios, e interrumpir el flujo de la descendencia de Dios, que era la manera en que Dios cumplía su pacto y promesa, entonces esos son sacados de la genealogía de Dios. Atalía intentó acabar con la descendencia de la línea real de Judá. Satanás la estaba usando para cortar la línea por la cual se había prometido que vendría el Rey Eterno, el Mesías. Ella era sumamente malvada y los otros cuatro también. Los reyes terminaron siendo también malvados. El 10º rey es Usías. Usías dependía del Señor y la nación se volvió poderosa y fortificada. Esto es lo que yo pienso, pero después de ver a todas estas generaciones perecer por culpa de Atalía y las influencias del norte, creo que el siguiente rey querría intentar ser bueno, ¿no? Usías dependía del Señor y la nación se volvió poderosa. La nación también se volvió próspera por la bendición de Dios. Pero él volvió a volverse arrogante y orgulloso. Esa es la debilidad de nosotros los seres humanos. Una vez que se hizo poderoso, se volvió arrogante y orgulloso, y cruzó la línea hacia el deber sacerdotal. Pensó que no solo podía ser rey, sino que también podía, además, realizar deberes sacerdotales, porque según la ley de Dios, el rey no puede cumplir el deber sacerdotal. Y así Dios le dio lepra y tuvo que sufrir el resto de su vida en una casa separada hasta la muerte. Su orgullo arruinó su reinado y no pudo lograr nada bueno ni transmitir la buena fe a la siguiente generación. La evaluación de Dios del bien al mal. 11. Jotam. Jotam hizo lo recto ante los ojos del Señor y se hizo más poderoso. Aunque el rey trataba de vivir por fe, su pueblo vivía en maldad. Sin embargo, José tenía un liderazgo limitado y no podía influenciar a las personas para que siguieran el camino correcto. Su evaluación, la evaluación que Dios hace de él, es que él sigue siendo bueno, aunque no fue capaz de influenciar a las personas para que también sean buenas. Luego viene Acaz. No hizo lo recto ante los ojos del Señor. Desde el principio hizo imágenes fundidas para los Baales. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Quemó a sus hijos en el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado delante de los hijos de Israel. Así que introdujo la cultura de otras naciones idólatras y la siguió. Y una de esas prácticas era quemar y sacrificar a sus propios hijos. Y cuando el norte atacaba, él dependía del poder de Asiria en vez de Dios. Así que, en general, en todos los aspectos, él no fue bueno. En vez de arrepentirse, él sacrificó a los dioses de Damasco. Así que Acaz parece estar rechazando, y siendo simplemente pecador y malvado ante los ojos de Dios. Una y otra vez, incluso cuando se le da la oportunidad de arrepentirse, no lo hace, sino que ora y sacrifica a los dioses gentiles. Destruyó los utensilios del templo, cerró las puertas del templo e hizo ídolos por todo Jerusalén. Así que fue enterrado en la ciudad de Jerusalén, no en las tumbas de los reyes de Israel.
Según la evaluación de Dios, él fue sumamente malvado. Ezequías hizo lo correcto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Esta expresión solo se aplicó a Josafat y aquí a Ezequías. Él abrió las puertas del templo que habían estado cerradas durante el tiempo de su padre Acaz y las reparó. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y los congregó en la plaza del lado este. Y purificó el templo y restauró el sacrificio adecuado en el templo. El pueblo se arrepintió y trajeron todas las ofrendas que no habían podido traer hasta ese momento. Llevó a cabo una reforma religiosa y restableció la Pascua. La gente cantó alabanzas con alegría, se inclinó y adoró a Dios, y Ezequías y el pueblo se regocijaron por lo que Dios había preparado para ellos. La gente celebró con alegría. Cuando Sennacherib de Asiria invadió Judá y la rodeó, recuerda que Ezequías oró junto con el profeta Isaías y Dios derrotó al enemigo. 185,000 en una sola noche. Conocemos esa historia. Y Ezequías se enfermó de muerte por su error y orgullo, pero recibió una extensión de 15 años gracias al arrepentimiento. Aunque fue conocido como el rey más grande de Judá después de David, no pudo transmitir la fe, el pacto y las obras justas a su hijo Manasés. Así que la evaluación de Dios sobre Ezequías fue buena, pero su hijo Manasés, reconstruyó los lugares altos que su padre había derribado. ¿Ves cómo estos lugares altos se derriban, se reconstruyen y se vuelven a derribar? También el templo de Dios, profanado y luego purificado, profanado y purificado. Él erigió altares para ídolos. Construyó altares para los ídolos del cielo en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo que sus hijos pasaran por el fuego en el valle. Así que él está siguiendo no los pasos de su padre Ezequías, sino que aquí está siguiendo los pasos de su abuelo. Hizo que sus hijos pasaran por el fuego en el valle de Ben Hinnom y practicó brujería, usó adivinación, practicó hechicería y trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. También puso la imagen tallada de ídolos que él mismo había hecho en la casa de Dios, donde Dios había dicho que pondría su nombre para siempre. Así que él se enfrenta a Dios, no se esconde, y peca y profana el templo. Pero después de que fue llevado cautivo a Asiria y torturado con garfios atado con cadenas de bronce, suplicó al Señor y se humilló profundamente. Tú, si fueras Dios, ¿lo perdonarías? Después de todo lo que hizo delante de Dios, en el templo de Dios, toda la blasfemia, yo pensaría que sería difícil que él fuera perdonado. Pero aunque fue extremadamente malvado, Dios se conmovió por su súplica, escuchó su ruego y lo trajo de nuevo a Jerusalén. En esta genealogía, esta historia nos muestra que tú y yo también tenemos esperanza. Mientras regresemos a Dios, no importa qué tipo de pecados hayamos cometido antes, Dios nos perdona siempre y cuando volvamos a Él. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. La evaluación de Dios fue extremadamente malvado, pero recordó su arrepentimiento al final de su vida. Dios recordó el arrepentimiento de Manasés. El siguiente es Amón.
Él siguió los caminos malvados de su padre y fue asesinado por sus propios siervos. De nuevo, su evaluación, malvado. Josías siguió el camino de David desde joven. Y él es otro rey que hizo la reforma, ¿verdad? Reforma religiosa. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Estaba limpiando el templo y encontró el libro de la ley. Y esto es muy importante. Encontrar, descubrir. Descubrir la palabra de Dios en la vida de uno. No solo en la historia como esta, sino también en nuestra vida. Eso es lo que inicia el arrepentimiento. Eso es lo que inicia la reforma. Y no solo afecta a esa generación, sino que también afectará a las generaciones siguientes. Y ese descubrir, reencontrar la palabra de Dios salvará muchas almas y muchas vidas. Así que oro sinceramente para que, a través de estas conferencias proclamadas, podamos volver a encontrar la palabra de Dios, descubrir la palabra de Dios en nuestra vida, y que nuestros miembros de la congregación también reciban y encuentren la verdadera palabra de Dios en nuestras iglesias y en su vida. Así que, como resultado, Él llevó a cabo una gran reforma y, por supuesto, la evaluación de Dios, buena. El 17º y 18º rey, Joacás y Joacim, ellos también fueron omitidos de la genealogía de Jesucristo. Fueron reyes malvados. Joacim. Él también siguió los caminos malvados de los reyes que estuvieron antes que él, e hizo lo malo ante los ojos del Señor durante el muy corto reinado que tuvo, menos de un año. Y él es malvado. Y luego el último rey, Sedequías. Sedequías, durante este tiempo, el templo fue destruido y los babilonios destruyeron completamente Jerusalén. Él también fue omitido de la genealogía de Jesucristo. En el año 586 a.C., fue durante su reinado que Judá fue llevado al cautiverio por Babilonia y el templo fue destruido. Entonces, la pregunta que debemos hacernos después de haber repasado rápidamente la evaluación de las acciones de los reyes en el reino del sur de Judá es la siguiente. ¿Por qué fue destruida la nación y llevada al cautiverio? ¿Por qué fueron destruidos? Primero, abandonaron y se apartaron de Dios. ¿Qué fue lo que los hizo apartarse de Dios? El poder, el dinero, las mujeres, los ídolos, los placeres. El honor de este mundo, las glorias de este mundo. En segundo lugar, descuidaron los mandamientos y el pacto de Dios. Como reyes en el reino de Dios, un reino que es establecido por Dios, como mencioné en la introducción, lo que se suponía que debían hacer era ampliar las fronteras del reinado de Dios, traer al pueblo a la nación bajo él. El paraguas del reinado de Dios y sus bendiciones, y permitirles disfrutar de la verdadera paz y el sabbat. Ese era el papel de los reyes. Y así como lo hizo David, buscar la ayuda de Dios, buscar a Dios, su decisión en cada asunto y en cada aspecto de gobernar el reino. Porque, y deben recordar, ellos solo son reyes que gobiernan sobre el reino de Dios. Y por lo tanto, ellos están administrando. Se supone que deben guardar y proteger. Así como Adán debía cuidar el jardín. Sin embargo, descuidaron la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y su pacto. Mucho menos transmitir la fe del pacto de Dios. Tercero, la fe recta de David no se transmitió.
a sus sucesores. Así que estamos en problemas. ¿Cómo continúa el linaje para transmitir el pacto? Porque la promesa de Dios es que el Rey eterno, el Mesías, venga en el linaje, en la genealogía de Judá. Pero viendo a todos estos reyes, hay más reyes malvados y extremadamente malvados que buenos reyes. Y terminó hacia el final, con una serie de reyes malvados y perversos. Entonces, ¿cómo vendrá Jesús en este linaje? ¿Cómo, por lo que vemos, incluso este linaje, esta genealogía, no puede sino perecer sin la ayuda de Dios? Así que ahora veamos esta tabla, las evaluaciones de Dios. Y aquí pueden ver los nombres de los reyes. Buenos, como David. Bien y buenos, como el Padre. Así que solo hubo unos pocos reyes que recibieron la evaluación. Eran como David, ¿verdad? Y luego solo eran buenos. Y luego algunos eran malvados, y algunos eran extremadamente malvados. Así que vamos a graficarlo. Y así es como se ve cuando pones puntos en los reyes bajo el nombre del rey, de acuerdo a sus acciones. Y vamos a trazar algunas líneas y ver esta tabla. ¿Qué vemos? Y podemos ver que la línea de abajo, los extremadamente malvados, están influenciados por el reino del norte, porque Josafat hizo que Joram se casara con la hija de Acab, Atalía. Ella trajo a todos los dioses y las influencias. Así que Acab, Jezabel y Atalía aquí trajeron eso. Y los que estaban relacionados con ellos, esta generación, esta época, todos eran o malvados o extremadamente malvados. Entonces, ¿cómo se salva este reino, esta línea de descendencia? Mira esta línea, el pacto dado por Dios a esta línea de Judá, como leemos en 2 Samuel 7, versículos 12 al 16, se llama la lámpara del pacto. Dios le dio esta lámpara a David, y esa lámpara es el pacto. Y finalmente, refiriéndose a la luz que Dios traerá sobre esta nación y este pueblo, y eso se refiere a Jesucristo. Es un pacto de la luz que viene y del reino, el trono. Dios le prometió a David que su hijo estaría en el trono para siempre. Sin embargo, su hijo, Salomón, no estuvo en el trono para siempre. Más bien, estaba hablando espiritualmente y profetizando acerca de Jesús, el Rey eterno, el Hijo eterno. Así que veamos los lugares y los tiempos en que los reyes eran malvados. La nación estaba pereciendo. ¿Qué les da Dios? Aquí, durante el tiempo de Roboam, Dios menciona una vez más, reitera y les recuerda el pacto de la lámpara. Primera de Reyes 11, versículo 36, dice, pero a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga una lámpara. Siempre delante de mí en Jerusalén, la ciudad que he escogido para mí para poner mi nombre. Dios nos recuerda cuando estamos. En el fondo, estamos abajo. Cuando el reino está pereciendo espiritualmente, todo rodeado de oscuridad, e incluso el rey estaba influenciado, Dios les recuerda. Es como si, en la oscuridad total, Dios trajera esa lámpara y reavivara esa luz de esperanza. Y luego, otro momento es durante el tiempo de Abías aquí. Primera de Reyes, capítulo 15.
Versículo 4. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén para levantar a su hijo después de él y para establecer Jerusalén. Así que, una vez más, Dios promete una lámpara y les recuerda y trae luz sobre la oscuridad. Y después de eso, fíjate cómo en esta genealogía, el siguiente rey se vuelve bueno. No es humano, esfuerzo. Es la gracia de Dios la que permitió que fueran restaurados. La lámpara de Dios. Y luego, durante estos tiempos más malvados, Segunda de Crónicas 21:17. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David por causa del pacto que había hecho con David. Él recuerda. Dios recuerda el pacto y les recuerda a su pueblo en el momento del periodo más oscuro desde entonces. Él había prometido dar una lámpara a él y a sus hijos para siempre. ¿Y luego recuerdas a Acaz? Él es el que quitó y destruyó los utensilios del templo de Dios y estableció ídolos y altares en el templo de Dios. Durante ese tiempo, Dios da un recordatorio y una promesa especial. Y esta es la promesa del Emmanuel. Por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es asombroso cómo Dios da este pacto tan importante y tan valioso de Emmanuel durante el tiempo más oscuro, durante la época de Acaz. Así que ahora, para concluir, tenemos que recordar que nosotros también somos herederos del pacto. Y lo que necesitamos hacer es transmitir ese pacto a la siguiente generación. La Biblia sigue mostrándonos que, a menos que esta fe se transmita a la próxima generación, la voluntad de Dios no se cumple. Y por lo tanto, es Dios mismo quien se asegura, tal como vimos hace un momento, de que el pacto de Dios continúe. Sin ser olvidado, sin ser desperdiciado o desechado, destruido por los humanos. Entonces, ¿por cuáles obras te gustaría ser evaluado por Dios? Si Dios fuera a evaluarme, ¿qué quisiera que Él viera y recordara? Y mientras llevamos nuestra vida de fe, recordemos eso, y que podamos transmitir este pacto con éxito. Porque en Lucas capítulo 23, versículos 27 al 28, dice, y lo seguía una gran multitud de gente cuando Jesús llevaba la cruz, y también mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Enfatiza la importancia de transmitir esta palabra de Dios. No es. Podemos pensar en estas generaciones. Volviendo a esto, mirando esta tabla, al observar estas generaciones, incluso cuando Josafat fue tan bueno, Joram fue malo. Incluso cuando Ezequías fue bueno, Manasés fue malo. El hecho de que la generación del padre haya sido buena no significa que la siguiente generación automáticamente será buena. Esto nos muestra lo difícil que es para nosotros transmitir una buena fe a la siguiente generación. Viendo a reyes como Josías y profetas posteriores como Daniel,
el profeta Daniel. Él es quien influye en el rey Ciro para que entienda la palabra de Dios y permita que los israelitas regresen y vuelvan a Jerusalén. ¿Dónde encontró Daniel la fe? Es porque Josías encontró la palabra e hizo que la palabra fuera enseñada y leída al pueblo. Y si calculamos los años del nacimiento y los reyes, el nacimiento de Daniel fue más o menos en esa época cuando Josías estaba haciendo la reforma y haciendo que la palabra de Dios fuera proclamada. Así que esta proclamación, proclamar la palabra de Dios, es muy importante. Permitir que la palabra de Dios sea escuchada por nuestras familias, nuestra gente, nuestra nación, es una labor muy importante. Déjenme leer este pasaje. Ahora, este es el mandamiento, los estatutos y los juicios que el Señor, tu Dios, me ha ordenado enseñarte. Él dijo, es el mandamiento, los estatutos y los juicios para que los cumplas en la tierra a la que vas a poseer, para que tú, tus hijos y tu nieto teman al Señor, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, todos los días de tu vida, y para que tus días sean prolongados. Oh Israel, debes escuchar y tener cuidado de cumplirlo, para que te vaya bien y te multipliques mucho, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido en una tierra que fluye leche y miel. Oye, Israel, el Señor es uno. Ámalo de corazón, alma y fuerzas. Las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas. Cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y ese es el mandato, el estatuto que Dios nos ha dado. Incluso es juicio que Dios nos dice que debemos cumplir. Debemos hacerlo parte de nuestra vida para que la próxima generación, nuestros hijos, aprendan no por la fuerza, sino observando con el ejemplo. Dos versículos más. Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Así que, si es posible, necesitamos enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños. Segunda de Timoteo 3, versículo 15, y que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que esta palabra permanezca con nosotros. Estamos aprendiendo sobre esto, pero Jesús nos ha prometido que nos hará sacerdotes reales. Él nos está dando la misma tarea que a los reyes, que podamos traer el reino de Dios a esta tierra, que podamos ayudar a traer el reino de Dios a nuestra vida y a nuestro entorno en este mundo. Yo, las iglesias que están representadas aquí, que todos los pastores, todos los líderes de las iglesias, que se nos dé esa autoridad de la palabra, no para abusar del poder para nosotros mismos, sino para que la palabra de Dios sea transmitida de nosotros a la siguiente generación, sea proclamada por nosotros a nuestra generación y a diferentes lugares, para que el reino de Dios, venga sobre nosotros. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias por enseñarnos a través de los reyes, incluso por medio de los errores y la maldad de los reyes. Y encontramos esa misma maldad incluso dentro de nosotros mismos. Pero, Padre, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a humillarnos y arrepentirnos delante de ti. Y Padre,
por favor bendice a todos los que están aquí y bendícenos a cada uno de nosotros para que podamos llegar a ser tus hijos. Que podamos transmitir este pacto de vida eterna y palabra eterna a nuestra próxima generación, para que podamos proclamar esta palabra a todos los pueblos, para que llegues a ser el Rey eterno de todas las naciones. Muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Demos gracias a Dios.